Unidad 4, reacciones químicas. En esta clase vamos a aprender a identificar cuándo ocurre una reacción química, cuando nosotros vemos un cambio de coloración, liberación de vapores, presencia de fuego o inclusive el cambio de estado de agregación de un compuesto. En todas esas está ocurriendo una reacción química. Para ello me tomé la libertad de grabarles este experimento casero en el cual vamos a ver el cambio de coloración de ciertas sustancias dependiendo el pH que éstas tengan. Para ello utilicé el extracto de col morada que se obtiene mediante cortar pedazos de col y hervirlos en agua purificada para obtener este extracto de col que tiene, como su nombre lo dice, color morado, y lo vamos a verter en ciertas soluciones con diferentes pHs. Para eso utilicé bicarbonato de sodio, el común que tenemos en casa, para preparar una solución con 2 gramos de bicarbonato de sodio y una con 1 gramo de bicarbonato de sodio. La de la esquina al extremo derecho es la que tiene 2 gramos de bicarbonato de sodio. Va a ser una solución más básica, con un pH aproximadamente de 10. La otra tiene 1 gramo de bicarbonato de sodio, que va a tener un pH aproximadamente de 9, 8. El de en medio es un vaso de agua purificada nada más, que normalmente tienen un pH de 7. Y los dos vasos del extremo izquierdo tienen agua combinado con vinagre. El vaso que se encuentra al lado del agua tiene una cantidad mínima de vinagre, de ácido acético, por lo cual va a tener un pH de aproximadamente 5. Y en el caso de la solución que está más a la izquierda, tiene una mayor cantidad de vinagre, por lo tanto va a tener un pH de aproximadamente 4.5, un poquito más ácido, ¿sí? Entonces vamos a ver qué ocurre con la solución de col morada, que es una solución que cambia su color, su coloración, dependiendo el pH de la solución en la que se combina. Vamos a comenzar agregando esta solución de col morada en las soluciones más básicas. Vemos cómo cambia a un color azul. Conforme vamos avanzando, se va haciendo un color azul más intenso. En un pH neutro vuelve a quedar de color morado. Y cuando agregamos a pHs más ácidos, cambia a un color rosa. Y en un pH mucho más ácido, a un rosa más intenso. Este tipo de reacciones ocurre porque los componentes o los compuestos tienen diferentes reacciones químicas a medida que se combinan con otro tipo de compuestos, ¿sí? Y al combinarse y al cambiar sus átomos, la estructura de sus elementos, pueden producir compuestos que tengan cierto grado de coloración dependiendo las estructuras de sus compuestos, de los nuevos compuestos que se forman. Otra reacción química que podemos observar con este mismo experimento es que al combinar un ácido y una base, nosotros también podemos obtener cierta formación de algunos precipitados o en algunos casos de ciertos gases. En este caso vamos a combinar una solución que tiene un poco de ácido acético con soluciones que tienen bicarbonato y vamos a ver la liberación del dióxido de carbono, que va a ser en forma de un pequeño burbujeo en las soluciones. Vemos cómo se liberan esas burbujas de dióxido de carbono y también cómo cambia la coloración del compuesto, ¿sí? Esas dos últimas que agregamos son las más ácidas y más básicas, por eso hubo una liberación más elevada de dióxido de carbono para producir esas burbujas de gas. Y vemos que cuando combinamos estas soluciones van cambiando de nuevo también la coloración por el cambio de pH que hay también en ellas. Vemos la liberación de este gas.
Este y muchos experimentos los realizamos de forma cotidiana en nuestra vida, al momento de cocinar, al momento de realizar cualquier actividad en la vida cotidiana y sin darnos cuenta estamos realizando una reacción química. ¿Pero qué es una reacción química? Es un proceso en el que una sustancia o varias sustancias cambian para formar una o más sustancias nuevas. Toda reacción donde un compuesto cambie o reorganice uno o varios de sus átomos, de los elementos que lo conforman, se dice que está en un proceso de reacción química. ¿Cómo vamos a identificar una reacción química o cómo se representa de forma gráfica una reacción química? Para esto utilizamos una ecuación química. Y esta ecuación es la forma en la que nosotros representamos una reacción de forma gráfica con símbolos y que nos permite ir explicando qué es lo que está ocurriendo en la reacción química. Una ecuación química sería un ejemplo esta que vemos aquí, ¿sí? Donde vamos a describir ciertos elementos y símbolos que nos van a ayudar a identificar qué es lo que está ocurriendo en esta reacción química. Para ello vamos a identificar los primeros elementos y cómo se divide una ecuación química. Vamos a ver tres partes. La primera es todo aquello que se encuentra por atrás del sentido de la reacción. Todos los elementos compuestos, ¿sí? que reaccionan para dar paso a la formación o a la reacción química se les conocen como reactivos. Y aquellos compuestos que se producen o se forman a partir de estos reactivos se les conoce como productos, ¿sí? ¿Qué nos va a indicar cuáles son los reactivos y cuáles son los productos? Esta flecha. La flecha que nosotros tenemos aquí se le conoce como sentido de reacción y nos indica, depende hacia dónde vaya la flecha, cuáles son los reactivos y cuáles son los productos, ¿sí? El sentido de la flecha nos indica cuáles son los primeros compuestos que reaccionaron, ¿sí? Los reactivos, para dar paso o para producir a estos otros compuestos que se conocen como productos, ¿sí? Esta reacción o esta flecha que se conoce como sentido de reacción se lee como se produce o se da o da, ¿ok? Entonces, aquí tenemos dos compuestos que producen otros dos compuestos diferentes, ¿sí? Al reaccionar estos dos, producen estos otros dos compuestos diferentes. Y esto es una reacción química y la forma de representarla es esta con todos los elementos y símbolos que se conoce como ecuación química. Vamos a ver qué otros elementos y símbolos tiene una ecuación química. En una ecuación también podemos encontrar los subíndices. Los subíndices son el valor de átomos que se encuentran dentro de una molécula en un compuesto. Por ejemplo, en este primer compuesto vemos acá el subíndice 2 que nos indica que hay 2 átomos del elemento sodio en este compuesto, ¿sí? Aquí tenemos también un átomo de oxígeno en este compuesto, pero el 1 recordemos que no se pone. Solamente ponemos el subíndice cuando hay 2 o más átomos del elemento en esa molécula. Por eso aquí en este segundo compuesto hay un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro, pero el 1 no se escribe. El subíndice 1 no se escribe. Aquí volvemos a ver el subíndice 2, indicándonos que hay 2 hidrógenos en esta molécula de agua. Otro elemento, otro detalle que podemos observar en una ecuación química es el coeficiente. El coeficiente nos indica la cantidad de moléculas que hay de ese compuesto en la reacción. Por ejemplo, en este primer compuesto no tenemos un número, lo cual nos indica que solamente hay una molécula de este compuesto. Pero en este segundo compuesto tenemos este 2 que nos indica que hay 2 moléculas de este compuesto presente en la reacción.
y que dos moléculas de este compuesto reaccionan con una molécula de este compuesto para producir dos moléculas de este primer producto y una molécula de este segundo producto. Es importante diferenciar qué es un subíndice y qué es un coeficiente. Otro detalle que podemos encontrar en algunas ecuaciones químicas es el estado de agregación. Este lo vamos a encontrar en paréntesis con una letra abreviada que nos va a indicar en qué estado de agregación se encuentra el compuesto. Si lo vemos representado como una S, significa que está en estado sólido. Si lo vemos representado como una L, significa que está en estado líquido. Y si tuviéramos una G dentro del paréntesis, significa que está en estado gaseoso. Otro símbolo importante dentro de las ecuaciones químicas es el símbolo de adición, el cual nos indica la interacción que hay entre los reactivos o también la interacción que hay entre los productos. Otros símbolos extra que podemos encontrar comunes en las ecuaciones químicas es una flecha hacia arriba, como lo vemos en esta ecuación química, que nos indica que ese compuesto, al finalizar la reacción, se evapora. Otro lo podemos encontrar con una flecha hacia abajo, lo cual nos indicaría que el compuesto que tenga esta flecha a un lado representa que el compuesto precipita, es decir, que va a quedar al fondo de la reacción como un residuo de precipitado. Y si vemos un triángulo en la reacción, que generalmente a veces se dibuja en el sentido de reacción, en la parte de arriba, nos representaría que se necesita o que hay calor en esta reacción, que la reacción produce calor o que se necesita calor para que la reacción se lleve a cabo. Bueno, ahora vamos a describir qué podemos nosotros conocer o saber de esta reacción química mediante esta representación por su ecuación química. ¿Sí? Recordemos que de este lado tenemos a los reactivos porque el sentido de reacción nos indica que estos son los compuestos que van a reaccionar para producir estos otros dos compuestos. ¿Qué compuestos hay en la reacción? ¿Cuántos compuestos estamos viendo y qué compuestos son? ¿Todos son iguales o son diferentes? Hay 4 compuestos diferentes. Tenemos al óxido de sodio, al ácido clorhídrico, al cloruro de sodio y agua. Es decir, que el óxido de sodio reacciona con el ácido clorhídrico para producir cloruro de sodio y agua. ¿Cuántos elementos diferentes hay en reactivos? En reactivos tenemos al sodio, al oxígeno, al hidrógeno y al cloro. Hay 4. Sodio, oxígeno, hidrógeno y cloro. ¿Cuántos elementos diferentes hay en productos? En productos tenemos sodio, cloro, hidrógeno y oxígeno. También tenemos 4, los mismos elementos. Siempre habrá la misma cantidad de elementos en reactivos y en productos. ¿Por qué? Sí, siempre vamos a tener en una reacción química y sobre todo en una representación, en una ecuación química, siempre habrán los mismos elementos en reactivos que en productos. Y esto lo explica la ley de Lavoisier. La ley de Lavoisier nos dice, es una ley fundamental de las ciencias naturales, también conocida como ley de conservación de la materia, que nos dicta lo siguiente. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, que lo primero que va a reaccionar en una ecuación química es la misma cantidad de materia que va a estar presente en los productos. Y esto lo podemos representar de esta manera.
Si tenemos un compuesto A que va a reaccionar con un compuesto B, ¿sí? Nosotros vamos a tener que al reaccionar estos dos compuestos van a producir un solo producto que va a tener la misma proporción de cantidades de elementos y la misma proporción de masa. Esto lo podemos obtener si nosotros sumamos la masa de cada uno de estos compuestos y nos va a dar o nos va a corroborar con la masa del producto final, ¿sí? Es decir, que todo lo que vamos a utilizar para una reacción siempre va a estar presente en los productos al final. Para esto, también nosotros podemos comprobar o corroborar la ley de Lavoisier mediante la técnica o mediante el balanceo. El balanceo es esta forma de corroborar que se está llevando a cabo una reacción de forma equitativa o que se está cumpliendo la ley de Lavoisier. ¿Okay? Se dice que una reacción química está balanceada cuando cumple la ley de Lavoisier. Una reacción está balanceada cuando hay la misma cantidad de elementos en reactivos que en productos. Para balancear una reacción química debemos de seguir este procedimiento. Primero se balancean los metales. Después se balancean los no metales. Seguido balanceamos los hidrógenos y hasta el final balanceamos los oxígenos. Estos 4 pasos son vitales para poder realizar un balanceo de forma correcta. Vamos a ver cómo sería este balanceo. Una nota, algo que siempre hay que recordar, es que nunca se modifican los átomos de un compuesto. Es decir, nunca vamos a modificar los subíndices en una molécula, solamente podemos agregar más moléculas de ese compuesto, es decir, podemos modificar el coeficiente, pero no el subíndice. Recordemos que el subíndice representa los átomos de una molécula y el coeficiente la cantidad de moléculas que nosotros tenemos. Entonces, en esta ecuación química, que es la que hemos estado trabajando, nosotros tendríamos que seguir estos pasos para poder balancearla, para poder tenerla de forma balanceada. ¿Okay? Para eso dividimos los reactivos de los productos con una línea y vamos a comenzar enlistando los elementos y a balancearlos en este orden. Primero los metales. Identificamos cuál de los 4 elementos que tenemos aquí es un metal. El sodio. Empezamos con el sodio. ¿Cuántos sodios hay en reactivos? En el caso de los reactivos tenemos aquí 2 sodios, porque este 2 nos indica que en esta molécula hay 2 átomos de sodio. Y ahora, ¿cuántos sodios tenemos en producto? Aquí tenemos el sodio y vemos que en esta molécula solamente hay un sodio. Para balancear y dejar de forma equitativa la cantidad de sodios que hay en esta reacción química, en esta ecuación, tendríamos que agregar otro sodio. Pero recordemos que no podemos modificar el subíndice. Tenemos que agregar entonces otra molécula de cloruro de sodio. Por ello, multiplicaríamos al sodio por 2, porque ya serían 2 moléculas, y ahora sí nos quedaría este valor de 2. Y como multiplicamos por 2 y agregamos otra molécula, tendríamos que modificar el coeficiente y agregaríamos entonces un 2 a la ecuación química. Estamos agregando otra molécula de cloruro de sodio para ahora sí tener 2 sodios en la reacción. Luego nos dice, bueno, corroboramos si ya están todos los metales, oxígeno, hidrógeno y cloro. Ya no tenemos otro metal. Ahora balanceamos los no metales. De aquí el siguiente no metal sería el cloro.
y contamos cuántos cloros hay en los reactivos y vemos que el cloro aquí tiene un átomo de cloro en esta molécula. En reactivos tenemos un cloro y en productos vemos aquí que tenemos un cloro en esta molécula, pero que tenemos dos moléculas de cloruro de sodio. Entonces, ahora tenemos dos cloros en productos. Y entonces, para balancear estos elementos, tendríamos que agregar otro cloro en la sección de reactivos. Como no podemos modificar el subíndice, tendríamos que agregar otra molécula de ácido clorhídrico. Entonces, tendríamos que multiplicar por 2 para agregar otra molécula y agregar otro cloro. Y ahora sí, balanceamos y tenemos equitativamente los cloros. Pero para esto también hay que modificar el coeficiente en la ecuación, agregando un 2, ¿sí? Para corroborar que tengamos dos cloros en reactivos. Ok, ahora ya no tenemos más no metales. Balanceamos a los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos en reactivos? Aquí tenemos un átomo de hidrógeno por esta molécula y tendríamos dos moléculas de ácido clorhídrico. Entonces, al final tendríamos dos hidrógenos. Ahora nos vamos a productos. Hidrógenos. Aquí tenemos dos átomos de hidrógeno en esta molécula de agua. Los hidrógenos están balanceados. Entonces aquí no hacemos nada. Nos vamos con el siguiente elemento. Nos dice balancear por último a los oxígenos. Y es el elemento que nos hace falta. Oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tenemos en este lado de la ecuación, en los reactivos? Un solo oxígeno en esta molécula. Y en el lado de los productos vemos que solamente hay un oxígeno. Entonces los oxígenos están balanceados. Y con esto volvemos a corroborar o a comprobar. ¿Cuántos sodios tenemos del lado de reactivos? 2. ¿Cuántos sodios tenemos del lado de productos? 2. ¿Cuántos cloros tenemos del lado de reactivos? 2, porque tenemos dos moléculas. ¿Cuántos cloros tenemos del lado de productos? 2, porque tenemos dos moléculas. ¿Cuántos hidrógenos tenemos del lado de reactivos? 2, porque tenemos dos moléculas. ¿Cuántos hidrógenos tenemos del lado de productos? 2, porque tenemos dos átomos en la misma molécula. Y de oxígenos, 1 en esta molécula y en productos 1 en esta molécula. Y entonces, ahora sí, nuestra ecuación está balanceada y cumple con la ley de Lavoisier, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma en algo diferente. Vamos a practicar estos ejercicios de balanceo. Vamos a balancear ahora esta ecuación química. Aquí tenemos dos compuestos que reaccionan para producir estos otros dos compuestos diferentes. ¿Okay? Vamos a seguir los pasos que hicimos en el ejercicio anterior. Primero dividimos a los reactivos y a los productos. Y entonces la regla nos dice, primero balanceamos a los metales. Y vemos, vamos en orden, nos encontramos al sodio de primero, que es un metal. Contamos cuántos sodios hay en reactivos y vemos que solo tenemos un átomo de sodio. Nos vamos a productos. ¿Cuántos sodios tenemos en productos? Y vemos que en esta molécula, en este compuesto, tenemos dos átomos de sodio. Entonces, recordemos que para balancear tendríamos que multiplicar nosotros este 1 por 2 para que nos dé el resultado de la igualdad o el balanceo de estos átomos de sodio. Y este 2 por el que nosotros multiplicamos
es el 2 del coeficiente que le vamos a poner al compuesto, ¿sí? Recordemos que para agregar otro sodio tenemos que agregar entonces una molécula completa de este compuesto. Entonces ahora ya tendríamos dos moléculas y ahora sí ya tenemos dos sodios. Luego balanceamos a los siguientes elementos. Corroboramos que ya no exista otro metal. Cloro es no metal, hidrógeno se balancean después, azufre es no metal, oxígeno se balancea de último. ¿Ok? Entonces ya no hay más metales, nos vamos con el primer no metal que encontremos y tenemos acá al cloro. ¿Ok? Y ahora, del lado de reactivos, ¿cuántos cloros tenemos? Como tenemos dos moléculas y cada molécula tiene un átomo, entonces tenemos dos átomos de cloro en reactivos. Y en productos vemos que acá tenemos al cloro y que solamente tiene un átomo en esta molécula. ¿Qué hacemos para balancear y que nos quede en la misma cantidad? Pues entonces aquí del lado de productos tenemos que agregar otro cloro. Y para agregar otro cloro tendríamos que multiplicar por 2 para que nos dé este mismo valor de 2 cloros, tanto en reactivos como en productos. Y este 2 significa que vamos a agregar otra molécula de ácido clorhídrico. ¿Ok? Y ahora sí, en la reacción tenemos 2 cloros en productos. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el siguiente no metal, que sería el azufre. ¿Cuántos azufres hay en reactivos? Vemos que en esta molécula tenemos solamente un azufre. ¿Cuántos azufres hay en productos? Vemos que en esta molécula solamente hay un azufre. ¿Sí? Ahora nos vamos con hidrógenos. Hidrógenos en reactivos. Tenemos acá el hidrógeno. Y en esta molécula nos dice este subíndice que tenemos dos hidrógenos. Nos vamos a productos y vemos que acá tenemos al hidrógeno y que tenemos dos moléculas de este compuesto. Y entonces tenemos dos hidrógenos. Balanceamos ahora finalmente oxígenos. Vemos que en esta molécula hay 4 oxígenos y que como solo tenemos una molécula, entonces tenemos 4. Y en productos vemos al oxígeno, también tiene 4 oxígenos y solamente hay una molécula. Entonces solo tenemos 4 oxígenos. Y lo único que hacemos es revisar de nuevo. Sodios. Seguimos teniendo 2 sodios y de este lado 2 sodios. Cloro. Tenemos 2 de cloro y de este lado 2 de cloro. Azufre, un azufre y en productos un azufre. Hidrógeno en reactivos, 2 hidrógenos y en productos 2 hidrógenos por estas dos moléculas. Oxígenos, 4 oxígenos y en productos tenemos 4 oxígenos. Y entonces ahora sí, nuestra ecuación está balanceada. Siempre tienen que corroborar al final que esta cuenta sea la correcta para que ustedes estén seguros que la reacción quedó balanceada. Vamos a hacer este otro ejercicio. Ahora tenemos un solo reactivo, ¿sí? Y este reactivo se va a reaccionar para dar paso, para producir dos productos. ¿Ok? Y entonces vamos a balancear que esta ecuación cumpla con la ley de Lavoisier. Dividimos el lado de reactivos al lado de productos, identificamos al metal, que es el primero que vamos a balancear, y en este caso es el potasio. ¿Okay? Del lado de reactivos tenemos
un solo átomo de potasio en esta molécula. Y del lado de productos tenemos un solo átomo de potasio en esta molécula. ¿Ok? Están balanceados, no hacemos nada. Ahora nos vamos con el no metal, que en este caso sería el cloro. Y tenemos un átomo de cloro en esta molécula. Y nos vamos a productos y tenemos un átomo de cloro en esta molécula. Están balanceados, no hacemos nada. Y el siguiente paso sería balancear hidrógenos, pero en nuestra reacción no hay hidrógenos, entonces no lo ponemos. El siguiente paso sería balancear oxígenos, y que es el último paso. Entonces, del lado de reactivos vemos que tenemos este 3, este subíndice nos dice que hay 3 oxígenos del lado de reactivos, y acá tenemos este subíndice que nos dice que hay 2 oxígenos. Ok, ahora tenemos que balancear a los oxígenos. ¿Sí? Para balancear a los oxígenos, tenemos que buscar que sea el mismo número. Para ello, habría que buscar un múltiplo que sea equivalente a 3 y a 2. ¿Qué número es múltiplo de 3 y de 2? Pues 6. 6 es un número que puede ser divisible entre 3 y entre 2 al mismo tiempo. Entonces, aquí tendríamos que multiplicar al 3 por un valor que nos diera 6. En este caso sería por 2. Y aquí al 2 tendríamos que multiplicarlo por un valor que nos diera 6 también. ¿Ok? Recuerden que esto lo hacemos para buscar balancear la cantidad de elementos. Y se multiplican por esos valores para poder tener la misma cantidad de átomos, tanto en reactivos como en productos. ¿Sí? Y buscamos un múltiplo porque ninguno de los dos números era el mismo, o sea, no estaban balanceados, uno era 3 y uno era 2, y entonces había que buscar la forma de que al ir agregando nosotros moléculas de estos compuestos, tengamos la misma cantidad de átomos al final. Y entonces, por eso es que a reactivos le agregamos 2 moléculas de este compuesto para obtener 6 oxígenos. Y en el caso de productos, agregamos 3 moléculas de este compuesto para obtener 6 átomos de oxígeno. Y entonces esos valores los ponemos como coeficientes. ¿Ok? Aquí estamos agregando o ya tenemos 2 moléculas y acá tendríamos 3 moléculas de O2. ¿Ok? Muy bien. Pero ahora balanceamos oxígeno, pero modificamos la cuenta de los elementos anteriores. Entonces hay que volver a corroborar. ¿Cuántos potasios tengo en reactivos? Ya no tengo uno, porque agregué una molécula más. Y entonces ahora este potasio es como que yo lo haya multiplicado por 2 y ahora tengo 2 átomos de potasio. Y en reactivos solamente tengo uno. Entonces a productos, perdón, tengo que agregarles otro átomo de potasio. Para eso tengo que agregar otra molécula de cloruro de potasio. Tendría que multiplicarlo por 2 para tener este mismo valor. Y aquí agregar el coeficiente de 2 para obtener estos 2 potasios. Y ahora sí, corroboro con cloro. Cloro, tenía yo 1 en reactivos, pero como agregué otra molécula, entonces ahora tengo 2. Y aquí cloro en productos, tenía yo 1, pero como agregamos otra molécula, entonces ahora tengo 2. Y vuelvo a corroborar oxígenos. Oxígenos tengo 3
por una molécula, 3 átomos en esta molécula, pero como tengo dos moléculas, 3 por 2, 6. Y ahora sí, acá oxígenos, tengo 2 átomos en esta molécula, pero como tengo 3 moléculas, 2 por 3, 6. ¿Ok? Y ahora sí, nuestra ecuación está balanceada.